bien, este sermón se titula Más de 100 versos de fe sola para vida eterna. Mega compilación. Más de 100 versos que muestran que lo único necesario para obtener la vida eterna es la fe solamente en Jesucristo solamente. Una oración. Padre, muchas gracias por dejarme mostrar tu palabra, por dejarme mostrar estos versos a la audiencia. Espero que puedan ver la claridad de las Escrituras, que ellos puedan creer en el Señor Jesucristo y que creyendo puedan tener vida a través de su nombre. Alabado sea por siempre, para tu gloria, Padre. Amén. Esta compilación fue publicada el 1 de septiembre del 2018 por el hermano en Cristo Jesús, Bob Wilkin, director ejecutivo de Grace Evangelical Society, o al español Sociedad Evangélica de la Gracia. Fue publicada en un artículo en su página web oficial. Intentaré dejar el enlace al artículo de su página web en la descripción de este video. Factores que tomó en cuenta el hermano Bob Wilkin. Lewis Sperry Chafer, teólogo y escritor, dijo que hay más de 150 versículos en el Nuevo Testamento que dicen claramente que la vida eterna o justificación se basan únicamente en la creencia o la fe de una persona en Jesucristo. Teología Sistemática, volumen 3, Soteriología, página 376. El Dr. Bob Wilkin ha descubierto que el número es ligeramente menor dependiendo de cómo se cuente. Obviamente, un pasaje que se refiere repetidamente a la fe únicamente para la regeneración podría contarse como un pasaje o varios versículos. Los ejemplos podrían incluir Juan capítulo 3 versos 14 al 18, Juan capítulo 4 versos 10 al 26, etc. El enfoque de conteo para los pasajes es intermedio, contándolos como más de uno en muchos casos, pero a menudo menos que el número de versos involucrados. Los versos que se mostrarán a continuación se dividen en dos grandes grupos. Si buscamos textos que digan explícitamente que quien cree en Jesucristo, quien cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna o es salvo o justificado, el número ronda los 73. Si incluimos 58 textos que implícitamente dicen eso, por ejemplo, decir que alguien nace de nuevo por la palabra de Dios, pero sin mencionar específicamente la fe en Cristo Jesús, el número aumenta hasta 131. Cabe recalcar que en alguno de los 73 versos explícitos y claros, la fe no se indica específicamente como la fe en Cristo Jesús. Efesios 2, del 8 al 9 es un ejemplo famoso, porque por gracia sois vosotros salvos por fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Dado que en tales casos está claro según el contexto que el autor se refiere a la fe en Cristo, estos versos se incluyen. Sin más preámbulo, comencemos. 73 versos que enseñan que la única condición para vida eterna, regeneración, nuevo nacimiento, justificación, etc., es simplemente creer en Jesucristo. Es la fe en Cristo Jesús. El libro de Génesis contiene un solo verso de justificación por fe, citado muchas veces en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 15, verso 6. Y él creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. A la luz de versos como Juan 8:56, Gálatas 3:6, Romanos capítulo 4, verso 3, este verso enseña claramente que la justificación es solamente por fe en el Mesías venidero, que es el Señor Jesucristo. Los evangelios de Mateo y Marcos no contienen versos explícitos de fe solamente. El evangelio de Lucas contiene un verso solamente de justificación por fe. Lucas capítulo 8, verso 12. Aquellos junto al lado del camino son los que oyen, entonces viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que ellos no crean y sean salvos. El libro de Juan contiene al menos 18 textos claros sobre la fe sola para vida eterna, aunque en realidad el número podría ser mucho mayor. Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio poder de convertirse en los hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Juan capítulo 3, versos 15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 4, versos 10 y 14 se cuentan como un texto. Jesús respondió y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. Juan 5:24, uno de los versos más claros. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Escuchen bien, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Escudriñad las escrituras, porque en ellas vosotros pensáis que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no vendréis a mí para que tengáis vida. Venir al Señor Jesucristo se usa como sinónimo de creer en Él. Juan capítulo 6, verso 35. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera le echaré fuera. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo levante de nuevo en el último día. El verso siguiente: y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le levantaré en el último día. El libro de Juan capítulo 6, verso 47, el Señor Jesucristo hablando: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 10, verso 24 al 29. Entonces vinieron los judíos alrededor de él y le dijeron: ¿hasta cuándo nos haces dudar? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió: os lo he dicho y vosotros no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque vosotros no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 11, versos 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aún vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Juan 12:36. Mientras tengáis luz, creed en la luz, para que seáis los hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó a sí mismo de ellos. Juan 12, versos 46 a 47. Yo he venido una luz al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino
para salvar al mundo. Comparar con Juan 12, verso 50. El último verso explícito que nos dice que lo único necesario para vida eterna es la fe en el Señor Jesucristo, es creer en el Señor Jesús, es el mismo propósito del Evangelio del apóstol Juan, el cual es llevar incrédulos a la fe. Juan capítulo 20 versos 30 al 31 y muchas otras señales ciertamente hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas están escritas ¿para qué? Para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo podáis tener vida a través de su nombre. El libro de Hechos contiene 7 versos claros sobre la fe sola para vida eterna. Hechos capítulo 10 verso 43. A él dan todos los profetas testimonio de que por su nombre todos los que creen en él recibirán remisión de pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Podemos comparar este verso con el de Hechos 11:14, el cual nos dice que Cornelio, la persona de la que se habla en el verso de Hechos 10:43 que se acaba de leer, que él al reunirse con el apóstol Pedro, él sabía que este último hablaría palabras a él con las cuales él sería salvo. Por eso el mensaje salvador es creer en el Señor Jesucristo para vida eterna. Debes creer en el dador del regalo que es Jesucristo como en el regalo, el cual es vida eterna. Creer en su promesa de vida eterna es creer en Él. Igual de eso ya se habló en otro video. Prosigamos. Hechos 11:17. Ya que entonces cuando Dios les dio el mismo don como Él hizo a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo, que era yo para que yo pudiese resistir a Dios. Hechos 13:39. Y por Él todos los que creen son justificados de todas las cosas de las cuales vosotros no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Y no puso diferencia entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por fe. Hechos 15:11. Mas nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, así como ellos. Hechos 16:30 al 31, uno de los versos más claros. Y sacándolos y dijo: Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo y tu casa. Hechos 26:18, el Señor Jesucristo hablando nos dice: para abrir sus ojos y para convertirlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que ellos puedan recibir el perdón de pecados y herencia entre los que son santificados por fe que es en mí. El libro de Romanos contiene 19 textos claros, explícitos sobre la fe sola. Romanos 3:22, aún la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:26, para declarar, yo digo, en este tiempo su justicia, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, concluimos que un hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:30, viendo que es un Dios el cual justificará la circuncisión por la fe y la incircuncisión por medio de la fe.
Romanos 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Romanos 4:5, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:9, viene esta bienaventuranza entonces para los de la circuncisión solamente o para los de la incircuncisión también, porque decimos que la fe le fue contada a Abraham por justicia. Romanos 4:11, y recibió la señal de circuncisión, el sello de la justicia de la fe, que tuvo siendo aún incircunciso, para que pudiese ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que la justicia les pueda ser imputada a ellos también. Romanos 4:13, porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de fe. Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea segura a toda la simiente, no solo al que es de la ley, sino al que también es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Romanos 4:22, y por lo cual le fue imputado a él por justicia. Romanos 4:24, sino por nosotros también, a quienes será imputado si nosotros creemos en el que levantó a Jesús nuestro Señor de los muertos. Romanos 5:1, por lo tanto, siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 9:30, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de ofensa, y todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:10, porque con el corazón el hombre cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Cabe recalcar que la salvación de la que se habla en este verso no puede hablar de la salvación eterna del infierno, ya que esa salvación, como se mostró en los versos que se han leído anteriormente y los que se leerán a continuación, y en este mismo verso, sabemos que es simplemente por creer en el Señor Jesucristo. La salvación de la que se habla aquí hace referencia a una liberación de problemas en esta vida, a orar y pedir ayuda al Señor Jesús, al Padre en su nombre. Primera de Corintios contiene un verso claro de fe sola para vida eterna. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21, porque después de eso, en la sabiduría de Dios, el mundo por sabiduría no conoció a Dios, agradó a Dios por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Segunda de Corintios contiene dos textos claros de fe sola para vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 1 al 5, porque nosotros sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo fuere disuelta, nosotros tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque en esto nosotros gemimos deseando fervorosamente ser vestidos con nuestra casa que es del cielo. Y si es así, que estando vestidos nosotros no seremos hallados desnudos. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 8, nosotros estamos confiados, yo digo, y determinados más bien a estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. El libro de Gálatas contiene una docena de textos claros de fe sola para vida eterna.
Gálatas capítulo 2, verso 16, uno de los versos más claros, ya que menciona 3 veces el creer o la fe en el Señor Jesucristo para justificación y rechaza también 3 veces las obras para justificación. Sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para nosotros poder ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas 3:2. Esto solo quiero yo saber de vosotros, ¿recibisteis vosotros el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír de la fe? Esto es una pregunta retórica de parte del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Los estaba reprendiendo porque estaban volviendo a las obras de la ley, intentando ser justificados, declarados justos delante de Dios por medio de ellas, siendo esto todo lo contrario al mensaje del apóstol Pablo, el cual es creer en Jesucristo para vida eterna, justificación por fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 3 verso 5, Él, por tanto, que ministra a vosotros el Espíritu y obra milagros entre vosotros, Él lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe. Gálatas 3:6, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:7, sabed vosotros por tanto que los que son de fe, los mismos son los hijos de Abraham. Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los paganos, es decir, los gentiles, las naciones extranjeras a Israel, a los paganos por fe, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti todas las naciones serán bendecidas. Gálatas 3:9, así entonces los que son de fe son bendecidos con el fiel Abraham. Gálatas 3:11, más que ningún hombre es justificado por la ley en la vista de Dios. Es evidente porque el justo vivirá por fe. Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham pueda venir sobre los gentiles por Jesucristo, para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu por fe. Gálatas 3:22, mas la Escritura ha concluido a todos bajo pecado, para que la promesa por fe de Jesucristo pudiese ser dada a los que creen. Gálatas 3:24, por tanto, la ley fue nuestro maestro de escuela para traernos a Cristo, para que nosotros podamos ser justificados por fe. Gálatas 3:26, porque vosotros sois todos los hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. El libro de Efesios contiene 2 versos claros de fe sola para vida eterna. Efesios capítulo 1 versos 13 al 14, en quien vosotros también confiasteis después de que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también después que creísteis fuisteis sellados con ese Espíritu Santo de promesa, que es la seriedad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 2 versos 8 al 9, porque por gracia sois vosotros salvos por fe, y esto no de vosotros, es el don, regalo de Dios. Don es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. El libro de Filipenses contiene solo un verso claro de fe sola para vida eterna. Filipenses capítulo 3 verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Colosenses no contiene ningún verso claro de fe sola para vida eterna. Primera de Tesalonicenses contiene solo un verso claro de fe sola para vida eterna. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 10, quien murió por nosotros para que si nosotros velamos o durmamos, nosotros vivamos juntamente con él.
Segunda de Tesalonicenses no contiene ningún verso claro de fe sola para vida eterna. Primera de Timoteo contiene un verso claro de fe sola para vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 16: Sin embargo, por esta causa yo obtuve misericordia, para que en mí primero Jesucristo pudiese mostrar todo largo sufrimiento para patrón a los que de aquí en adelante habían de creer en Él para vida eterna. Segunda de Timoteo contiene dos versos claros de fe sola para vida eterna. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12: Por la cuya causa yo también sufro estas cosas, sin embargo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy persuadido que Él es capaz de guardar lo que he comprometido para Él, para aquel día. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15: Y que desde la niñez tú has conocido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El libro de Tito no contiene ningún verso claro de fe sola. El libro de Filemón tampoco contiene ningún verso claro de fe sola. El libro de Hebreos contiene 3 versos claros de fe sola. Hebreos capítulo 4 verso 3: Pero nosotros que hemos creído entramos al reposo, como él dijo, como yo he jurado en mi ira, sí entrarán ellos en mi reposo, aunque las obras fueron finalizadas desde la fundación del mundo. Hebreos capítulo 10 verso 10: Por la cual voluntad nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todos. Hebreos capítulo 10 verso 14: Porque por una ofrenda Él ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. El libro de Santiago, Primera de Pedro y Segunda de Pedro no contienen ningún verso claro de fe sola. Primera de Juan contiene 2 textos claros de fe sola para vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 verso 1: Cualquiera que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. Primera de Juan capítulo 5 versos 9 al 13: Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el registro que Dios dio de su Hijo. Y este es el registro que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que podáis saber que tenéis vida eterna y para que podáis creer en el nombre del Hijo de Dios. Segunda de Juan, tercera de Juan, el libro de Judas y el libro de Apocalipsis o Revelación no contienen ningún verso claro que mencione la fe sola para vida eterna. 58 versos implícitos que mencionan la fe sola para vida eterna. Versos no tan claros, pero que interpretándolos dejan ver que la única condición es la fe en el Señor Jesucristo. Los libros de Mateo, Marcos y Lucas tienen 7 mensajes implícitos de fe sola. En 6 de los 7 lugares, el Señor Jesús, después de sanar a alguien, dice: tu fe te ha hecho sana, sano o te ha salvado. Aunque el Señor podría haberse estado refiriendo simplemente a la sanidad física, también podríamos decir que es muy posible que se estuviera refiriendo tanto a la sanidad física como a la salvación eterna. El libro de Mateo contiene un verso claro. Mateo 9:22. Mas Jesús, volviéndose, y cuando él la vio, él dijo: hija, sed de buen confort, tu fe te ha hecho sana. Y la mujer fue hecha sana desde aquella hora. El libro de Marcos contiene 2 versos implícitos. Marcos 5:34.
y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana, ve en paz y sé sana de tu plaga. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: sigue tu camino, tu fe te ha hecho sano. Inmediatamente él recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. El libro de Lucas contiene 4 versos implícitos de fe sola. Lucas 8:48. Y él le dijo: hija, sed de buen confort, tu fe te ha hecho sana, ve en paz. Lucas 8:50. Pero cuando Jesús lo oyó, él le respondió diciendo: no temas, cree solamente y ella será hecha sana. Lucas 17:19. Y él le dijo: levántate, sigue tu camino, tu fe te ha hecho sano. Lucas 18:42. Y Jesús le dijo: recibe tu vista, tu fe te ha salvado. El libro de Juan contiene 15 textos implícitos de fe sola. Juan capítulo 1 verso 7. Él mismo vino por un testimonio para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Juan 2:23. Y cuando él estaba en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre cuando vieron los milagros que él hizo. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por los dichos de la mujer que testificaba: él me dijo todo lo que alguna vez hice. Juan 4:41. Y muchos más creyeron por su propia palabra. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ahora creemos, no por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Juan 6:29. Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que vosotros creáis en el que Él ha enviado. Juan 7:38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo él del Espíritu que ellos que creen en él han de recibir, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque ese Jesús no había sido aún glorificado. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:30 al 31. Como él habló estas palabras, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a esos judíos que creyeron en él: si vosotros continuáis en mi palabra, entonces vosotros sois mis verdaderos discípulos. Juan 11:15. Y me alegro por vuestro bien, que yo no haya estado allí, para que podáis creer. Mas vamos a él. Notemos cómo la misericordia del Señor Jesús sobrepasa todo límite. El Señor se alegró de no estar presente cuando murió Lázaro, al cual amaba al igual que sus hermanas Marta y María, para que no quedara ninguna duda de que en verdad Lázaro había muerto, ya que el Señor Jesús esperó a propósito en Betábara, Perea, que se hallaba a un día de viaje al este de Betania, donde se encontraba Lázaro. Cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Todo esto fue hecho con el propósito de que el Señor Jesús pudiera resucitar a Lázaro y que mucha gente pudiera ver y creyeran en él. Por eso creyeran en el Señor Jesús como el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, el dador de la vida eterna, y que creyendo pudieran tener vida eterna gratuitamente a través de su nombre. Es por eso que el Señor Jesús se alegró por nuestra causa, ya que cualquiera que crea en él es salvo para siempre del infierno, tiene vida eterna. Pero prosigamos. Juan 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:20, el Señor Jesús hablando: ni ruego solamente por esto, sino también
por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos ellos puedan ser uno, como tu Padre eres en mí y yo en ti, que también ellos puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Juan 19:35. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros podáis creer. Este es uno de los versos que demuestra que el Evangelio de Juan es el único hecho para que los incrédulos lleguen a la fe. Prosigamos. Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados son los que no han visto y aún han creído. Como dice la palabra, nosotros que creemos en la Biblia somos bienaventurados o bendecidos, porque no hemos visto y aún así creemos. El libro de Hechos contiene 20 versos implícitos de fe sola. Hechos 3:16. Y su nombre, por fe en su nombre, ha hecho a este hombre fuerte, que vosotros veis y conocéis. Sí, la fe que es por él le ha dado esta perfecta sanidad en la presencia de todos vosotros. Hechos 4:4. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:12. Ni hay allí salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual nosotros debamos ser salvos. Pero cuando ellos creyeron a Felipe predicándoles las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ellos fueron bautizados, ambos, hombres y mujer. El libro de Hechos 8:13. Entonces Simón creyó también. Cuando él fue bautizado, él continuó con Felipe y se maravilló viendo los milagros y señales que eran hechas. Comparar este verso con el de Hechos 8:17. Hechos 9:42. Y fue conocido por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 11:14. El cual te hablará palabras por las cuales tú y toda tu casa serán salvos. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 14:1. Y vino a pasar en Iconio que ellos entraron ambos juntos en la sinagoga de los judíos, y de tal manera hablaron que una gran multitud, ambos de judíos y también de los griegos, creyeron. Hechos 14:23. Y cuando ellos les hubieran ordenado ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, ellos los encomendaron al Señor, en el cual ellos creyeron. Hechos 14:27. Y cuando ellos hubieron venido y hubieron reunido la iglesia junta, ellos recitaron todo lo que Dios había hecho con ellos, y de cómo Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 15:7. Y cuando allí había habido mucha disputa, Pedro se levantó y les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo Dios hizo elección entre nosotros, que los gentiles por mi boca oyesen la palabra del evangelio y creyesen. Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los devotos griegos una gran multitud, y de las mujeres principales no pocas. Hechos 17:12. Por tanto, muchos de ellos creyeron, también de mujeres honorables que eran griegas, y de hombres no pocos. Hechos 17:34. Sin embargo, ciertos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 8. Y Crispo, el jefe gobernante de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:27. Y cuando él estaba dispuesto a pasar a Acaya, los hermanos escribieron, exhortando a los discípulos que le recibiesen. Y cuando él, habiendo llegado, ayudó mucho a los que habían creído por gracia.
Entonces dijo Pablo: Juan en verdad bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que ellos debían creer en el que debía venir después de él, esto es, en Cristo Jesús. Hechos 20:21, testificando a ambos, a los judíos y también a los griegos, arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Hechos 21:25, aunque tocante a los gentiles que creen, nosotros hemos escrito y concluido que ellos no observen tal cosa, salvo solamente que ellos se guarden a sí mismos de cosas ofrecidas a ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. El libro de Romanos contiene un verso implícito de fe sola. Romanos 11:6, y si por gracia, entonces no es más de obras. De otra manera la gracia ya no es más gracia, pero si es de obras, entonces no es más gracia. De otra manera la obra no es más obra. Primera de Corintios no contiene ningún verso implícito. Segunda de Corintios contiene un verso implícito. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, para que la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, no les resplandezca. El libro de Gálatas contiene un solo verso de fe sola. Gálatas 2:21, yo no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo es muerto en vano. El libro de Efesios no contiene ningún texto implícito sobre fe sola. El libro de Filipenses contiene un verso implícito sobre la fe sola. Filipenses 1:29, porque a vosotros es dado en el nombre de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también sufráis por su causa. El libro de Colosenses no contiene ningún verso implícito sobre fe sola. Primera de Tesalonicenses contiene 3 versos implícitos sobre la fe sola. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, de modo que vosotros fuiste ejemplo a todos los que creen en Macedonia y Acaya. Primera de Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos, y Dios también, cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos nosotros mismos entre vosotros que creísteis. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si nosotros creemos que Jesús murió y se levantó otra vez, así también ellos que duermen en Jesús, Dios los traerá con él. Segunda de Tesalonicenses contiene 2 versos implícitos. Segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando Él viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos ellos que creen, porque nuestro testimonio entre vosotros fue creído en aquel día. Segunda de Tesalonicenses 2:12, para que todos ellos puedan ser condenados quienes no creyeron la verdad porque tuvieron placer en la injusticia. Primera de Timoteo contiene un verso implícito. Primera de Timoteo 4:10, por lo tanto, ambos trabajamos y sufrimos reproche porque nosotros confiamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. Segunda de Timoteo no contiene ningún verso implícito. El libro de Tito tiene un verso implícito. Tito 3:5-8, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino conforme a su misericordia, Él nos salvó por el lavamiento de regeneración y renovación del Espíritu Santo, el cual Él derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que siendo justificados por su gracia, nosotros debamos ser hechos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Este es un fiel dicho, y estas cosas yo quiero que afirmes constantemente para que los que han creído en Dios puedan ser cuidadosos de mantener buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas a los hombres. El libro de Filemón y Hebreos no contiene ningún verso implícito de fe sola. El libro de Santiago contiene 2 versos implícitos de fe sola. Santiago 1:18, de su propia voluntad, Él nos ha engendrado con la palabra de verdad, para que nosotros seamos una clase de primeros frutos de sus criaturas.
Santiago 2:23, y la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a él por justicia, y él fue llamado el amigo de Dios. Primera de Pedro tiene un verso implícito. Primera de Pedro 1:23, siendo nacidos otra vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segunda de Pedro, las cartas de Juan y el libro de Judas no contienen versos implícitos de fe sola. Apocalipsis contiene 2 versos implícitos de fe sola. Apocalipsis 21:6, y él me dijo, está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, yo le daré al que está sediento de la fuente de agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Allí se termina la lista. Si se tiene el tiempo, se recomienda que se revisen ambas listas. Es posible que no estén de acuerdo con todos y cada uno de los versículos que se numeraron. Es posible que tengan muchos más que pongan en su propia lista, pero el punto es claro. Hay muchos versículos en la Biblia que dejan muy claro que la justificación, regeneración, salvación eterna se obtiene simplemente creyendo en el Señor Jesucristo. No se requieren obras. Él quitó el pecado del mundo en el Calvario, como nos dice Juan 1:29. El siguiente día Juan ve viniendo a Jesús hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que necesitamos hacer es creer en Él para tener la vida que Él promete al creyente, vida eterna. ¿Por qué hay resistencia a esto o por qué la mayoría de personas no creen? La pregunta desconcertante a la luz de la evidencia citada anteriormente es ¿por qué alguien en el cristianismo negaría que la justificación sea solo por la fe aparte de las obras? ¿Y por qué alguien que se llama a sí mismo cristiano diría que somos justificados solo por la fe, pero luego definiría la verdadera fe como que incluye el arrepentimiento, el compromiso y la obediencia? El mensaje de fe por sí solo es difícil de creer. Esa es la línea de fondo y muchos, si no la mayoría de la gente en el cristianismo no están dispuestos a creerlo. Citando al hermano Bob Wilkins, yo personalmente me opuse a este mensaje y no estaba dispuesto a creerlo hasta que un día antes de mi último año en la universidad, un amigo, John Carson, me preguntó si mi visión del Evangelio podría estar equivocada. Eso me afectó mucho. En ese momento estuve dispuesto a considerar si estaba equivocado. Le dije eso al Señor, pero también le dije que tenía que dejarme convencerme por la Biblia. Después de 5 sesiones de 1 hora debatiendo el mensaje de fe únicamente con un miembro del personal de Cru, Warren Wilk, llegué a la fe en Cristo para vida eterna. Sabía que tenía vida eterna solo por la fe y que nunca podría perderla. ¿Qué día de regocijo fue ese? Termina. En su ministerio en Israel, Jesús enfrentó repetidamente esta misma situación de legalistas que no estaban dispuestos a creer. Uno de los textos que se enumeraron anteriormente nos explican claramente esto. Juan capítulo 5, verso 39 y 40. El Señor Jesucristo hablando nos dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas vosotros pensáis que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no vendréis a mí para que tengáis vida. A quien escuche este sermón le hago la pregunta, ¿tú crees? Es decir, ¿está usted convencido de que todos los que simplemente creen en Jesús para vida eterna tienen esa vida? Si no lo está dispuesto a creerlo, es posible que su visión de la vida eterna, del Evangelio, de la salvación eterna, esté equivocada.
Gracias, Padre, por tu palabra. Muchísimas gracias por dejarme expresar estos versos a la audiencia. Son demasiados. Espero que ellos puedan entender y que puedan ver la claridad de las Escrituras, que puedan creer en el Señor Jesucristo para vida eterna y de nuevo que puedan tener vida a través de su nombre. Alabado seas, Padre, por su nombre, al que tú has enviado. Amén.